la nueva serie que vamos a compartir es el estudio del libro de Romanos. Vamos a estudiarlo verso por verso hasta donde el Señor nos permita. Entonces hoy comenzamos y hoy vamos a apenas hacer una introducción sobre el autor del libro y la importancia del libro. Entonces voy a leer una cita del hermano David Hale en su libro Introducción al Nuevo Testamento, hablando acerca de la epístola a los romanos. El hermano dice: la epístola a los romanos fue llamada la constitución de la fe cristiana, el evangelio según San Pablo. Martín Lutero denomina este libro como la obra prima del Nuevo Testamento. La lógica, la secuencia y el alcance de Romanos tornan un patrón teológico del Nuevo Testamento, el más fundamental, vital, lógico y profundo, argumentado sistemáticamente, donde se muestra el propósito de Dios en la salvación a través de las Escrituras. Otros libros de la Biblia contienen discusiones acerca de la doctrina cristiana. Más Romanos forma y estructura teológicamente para una comprensión clara del mensaje cristiano. Eso decía nuestro hermano David Hale. Y aún William Tyndale en su versión de la Biblia, la King James, que fue la base de la King James, él hace él dice muchas cosas acerca de la epístola de Romanos, pero me pareció esta frase supremamente preciosa. Dice: por tanto, parece evidente que la intención de Pablo era abarcar de una manera resumida en esta epístola de modo completo todo el aprendizaje de Cristo y de su evangelio. Todo lo que Pablo vio del evangelio de Cristo lo quiso plasmar en la epístola a los romanos de una manera ordenada, sistemáticamente, dando como columna a la fe cristiana. Hay hermanos que han dicho que la epístola a los romanos es la columna vertebral de nuestra fe. Un cristiano que desconoce la epístola a los romanos, desconoce la fe cristiana, desconoce los fundamentos de la salvación y del evangelio de Dios. La epístola fue escrita más o menos en el año 55-56 después de Cristo, en el tercer viaje del apóstol Pablo, cuando él estuvo en la ciudad de Corintio. Vamos a hablar un poco de la importancia de Pablo y de su ministerio, porque Pablo fue el autor de la epístola a los romanos. El hermano David Hale en el mismo libro dice: es imposible colocar demasiado énfasis en la vida y obra de Pablo cuando su efecto ha sido tan grande sobre el cristianismo. O sea, tú no puedes negar y evitar la profundidad y el alcance del ministerio de Pablo. Si bien en el Nuevo Testamento hay varios autores que cada uno da su aporte de una manera preciosa, Pablo es casi el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. De 27 libros del Nuevo Testamento, 13 los escribió Pablo. Un 14avo, que es la epístola de Hebreos, si no la escribió él, está detrás del autor que la escribió. O sea, si no la escribió Pablo, o la escribió Lucas, o la escribió Timoteo, que fueron dos compañeros de Pablo. Además está detrás de 3 evangelios. Está detrás del evangelio de Lucas, de 2 evangelios y de Hechos. Está detrás del evangelio de Lucas y detrás del libro de Hechos, porque todo lo que escribió Lucas lo escribió a la sombra del ministerio de Pablo. Y está detrás también del evangelio de Marcos, porque aunque el que dictó el evangelio de Marcos fue Pedro, Marcos, el que lo escribió, también fue cooperador del ministerio del apóstol Pablo. Fue el hombre que llevó el evangelio a todo el imperio romano. Miren, nuestra fe cristiana comenzó con un judío, nuestro Señor Jesucristo. Los 12 fueron judíos. La primera iglesia fue judía en Jerusalén. Al término del año 70, 80, 90, el evangelio era una religión predominante gentil. ¿Qué hizo que ese pequeño grupo extendiera su testimonio y su fe a todas las regiones y provincias del imperio romano? Un hombre pequeño, Pablo. Eso significa Pablo, ¿no?
pequeño. Entonces la importancia de este hombre, de su ministerio y de lo que él aportó a nuestra fe, es prácticamente el fundamento de la fe cristiana, más nosotros que somos gentiles, sin despreciar todo el Nuevo Testamento. Enfatizamos ahora en Pablo porque vamos a estudiar una epístola escrita por Pablo, ¿sí? Y dice, por lo menos 13 de los escritos fueron escritos por este hombre, y casi los 14 restantes Pablo tuvo gran influencia sobre Lucas, que escribió los 2 volúmenes, Lucas y Hechos, y de algún modo está por detrás de la epístola de Hebreos. Cuando se reconoce que la mayoría de sus cartas fueron escritas antes de cualquiera de nuestros evangelios canónicos, miren hermanos, cuando Pablo escribió no existía Mateo, no existía Marcos, no existía Lucas, no existía el evangelio de Juan. O sea, los primeros escritos que circularon en la iglesia primitiva, canónicos, inspirados, eran los escritos de Pablo. Comienzas a ver la importancia que tenían estos escritos y lo que marcaron la vida de la iglesia primitiva. Por eso con el tiempo se recopilaron y llegaron a ser parte de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Dice, ahora cada una de sus cartas habían sido escritas para localidades y personas específicas, con problemas que él trató eran universales y tratando caracteres y principios. El consejo que él daba en sus interpretaciones teológicas y éticas de las enseñanzas del Señor Jesús se tornaron las doctrinas básicas del cristianismo. Ahora ha habido hombres de gran influencia y de formación y dirección en el cristianismo, mas ninguno ejerció mayor influencia que Pablo de Tarso. Qué palabras, ¿no? Después un hermano citando la muerte de Pablo, porque Pablo fue muerto por el emperador romano después de su segunda cárcel en Roma. Mira esta frase, dice, recordemos el comentario que hizo T.R. Glover con motivo de la sentencia del apóstol de los gentiles de parte de un emperador romano. Llegará el día cuando los hombres llamen a su perro Nerón y a su hijo Pablo. Qué cosa, ¿no? Pablo murió mártir y Nerón se engrandeció, pero iba a llegar el día donde los hombres iban a llamar grande a Pablo y a Nerón. Qué frases, ¿no, hermanos? Esa frase la hace F.F. Bruce en un estudio acerca de la vida de Pablo, citando a otro hermano. Entonces vamos ahora sí a leer Romanos capítulo 1, verso 1, y vamos a hablar un poco del autor de la epístola a los Romanos y del testimonio que Pablo nos dio. Dice Romanos 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese verso ya es. Hoy solo vamos a ver ese verso. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo primero que Pablo dice acerca de su llamamiento es que él es esclavo de Jesucristo. La palabra esclavo en griego es doulos, que significa esclavo, siervo, criado, servidor o funcionario. Pablo primeramente nos habla de él como un hombre que fue conquistado por Cristo, para Cristo primeramente. Hay varios pasajes que quiero que leamos. Hoy vamos a leer muchos pasajes, hartas citas. Entonces los que van a leer vamos a buscar rápido. Dice 1 Timoteo capítulo 1 verso 12 al 16, donde Pablo nos habla de su testimonio y cómo realmente él llegó a ser un esclavo de Jesucristo. Contándole Pablo a Timoteo, mira lo que él dice desde el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
Este pasaje nos muestra de una manera preciosa que cuando Dios quiere hacer su obra, Dios puede usar al hombre que Él quiera. Puede ser perseguidor, puede ser injuriador, puede ser lo que Él sea, pero si Dios en algún momento se le atraviesa en el camino, la palabra, la gracia de Dios, el amor de Dios es suficiente para cambiar el corazón más duro y más terrible. Para Dios no hay nada imposible. Él usa vasija rota, Él usa lo vil, Él usa lo menospreciado, Él usa lo que no es para su gloria. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe en su presencia. Entonces hablamos tal vez del hombre más grande de la iglesia primitiva, pero en sí mismo no merecía ninguna dignidad. En sí mismo no fue algo que él era o que él hizo, sino fue la gracia de Dios, como lo decía más adelante. Entonces el testimonio nos muestra cómo un hombre rebelde, perseguidor, se vuelve esclavo por amor a otro. Eso es precioso, ¿no? Y dice: mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia del Señor fue más abundante. ¿Cuántos podemos decir eso? Yo era pecador, yo era esto, pero el amor y la gracia del Señor fue mayor. Eso nos cautivó, eso nos conquistó con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, o sea, entre más pecador, cuando el pecador se convierte de alguna manera por su misma condición, más amor hay por Cristo. ¿Quién es el que ama? Pablo dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Cuáles son los que aman a Dios? A los que más se les perdona. Porque entre más se les perdone, más van a amar, ¿no? Es impresionante que vidas que han caminado las sendas de la oscuridad, cuando se encuentran con la gracia de Cristo, el amor de Cristo, ellos tienen un mensaje que contar, ellos tienen algo que decir. Ellos conocieron la expresión del amor de Dios sangrando en la cruz de Cristo. Y eso es maravilloso, ¿no? Como cuando el Señor le decía a ese loco endemoniado: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Todo verdadero creyente tiene algo que contar, tiene algo que anunciar, tiene algo por qué vivir. Ese era Pablo, ¿no? Ahora Pablo ya no era el perseguidor, sino esclavo de Jesucristo. Pero por esto fue recibida misericordia, para que Jesucristo, y mira que eso que Pablo hizo, Dios hizo con Pablo, era para mostrarnos a nosotros que su misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, Pablo es un ejemplo de la gracia y el poder de la salvación de Dios. Qué precioso, ¿no? Más adelante más atrás, Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8. Pablo, al ver tanto amor, al ver tanta gracia, al ver tanta bondad, se entrega totalmente a aquel que lo rescató. Y eso es precioso porque Pablo no nos va a hablar de un evangelio que es extraño o ajeno a él, sino es la propia experiencia de su vida encarnada y predicada de una manera doctrinal, sistemática y teológicamente, pero es el ejemplo y la expresión del evangelio de Dios en su vida. Qué precioso, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de lo que no hemos vivido, o hablamos algo tan grande que no se puede ver en nuestra vida, pero Pablo era el mensaje encarnado del evangelio que él predicaba. Dice Filipenses capítulo 3, verso 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que el ser judío, el ser de la tribu de Benjamín, el ser celoso, todo lo que le traía gloria antiguamente, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora no solo Pablo se despoja de todo lo que antes pesaba en su corazón, sino que se hace esclavo, pero esclavo por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Esas palabras resumen: esclavo de Jesucristo. Entregó todo por Jesucristo, vendió todo por Jesucristo, amaba a Jesucristo, seguía a Jesucristo, se despojaba de todo lo que tenía por Cristo. Ese es el hombre que tiene todas las características para ser un siervo de Cristo, para ser un apóstol, porque antes de Pablo llegar a ser apóstol, de ser enviado, de que se le encargase el evangelio, Dios permitió que Pablo tuviera una verdadera y profunda relación con Cristo. Pablo se entregó por él, le siguió, le amó, aún en el silencio, porque nosotros vamos a hablar del ministerio de Pablo y tal vez de una de las cartas donde vemos la madurez y la experiencia de Pablo con el evangelio, pero Pablo también pasó épocas de silencio. Cuando fue a Arabia, cuando estuvo en Tarso, nada, ¿qué pasó allá? No se sabe nada. Pero allá misteriosamente sucedía lo que Pablo nos va a decir más ahorita en Gálatas, que a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Y dice, 2 Tesalonicenses 1:11, dice, aquí se nos muestra cuál era el objetivo y la intención del evangelio de Pablo. 2 Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál era la intención del ministerio de Pablo? Que el nombre de Jesús fuera glorificado, que el nombre de Jesús fuera exaltado. Eso era lo que pesaba en el corazón de Pablo. Dice en otro pasaje: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. O sea, Pablo vivía para engrandecer a Cristo. Él era un esclavo, él era un siervo. Pablo no era el importante era Cristo. Pablo no iba por ahí hablando de él, iba hablando de Cristo. Y eso es precioso, hermano, porque eso pone en el centro del corazón del siervo de Dios a Cristo. Cuando Cristo está en el centro y es el objetivo de la alabanza, la oración, de la predicación, todas las cosas cogen orden y Dios puede bendecir nuestra vida y nuestro ministerio. Cuando podemos decir Pablo o fulano de tal, esclavo de Jesucristo. Pablo no vivía para sí mismo. Pablo tenía un dueño y una razón de vivir. Precioso, ¿no? Dice Gálatas 1 verso 1. Ahora vamos a ver la segunda palabra. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La segunda palabra que vamos a ver que caracteriza el ministerio de este hombre es llamado a ser apóstol. Apóstol en el griego es apóstolos, que significa uno que es enviado. O sea, alguien recibe una comisión y es enviado. Como más o menos la palabra tiene que ver como mensajero, como cuando tú envías una carta, el que lleva esa carta es un apóstol, un mensajero. Él en sí mismo no es nada, pero tiene algo que llevar, tiene un encargo, tiene una comisión, tiene una responsabilidad. ¿Cuál era la comisión de Pablo? El evangelio. Entonces mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 1. Dice: Pablo, apóstol. Pero mira la frase que él dice: no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué hizo que el apostolado y el ministerio de Pablo fuera tan efectivo y de tanta influencia? Que no era de Pablo, que el llamamiento era de Dios, el que ¿cómo lo podemos decir? El que lo atrajo así, el que lo llamó, el que lo preparó, el que lo acondicionó, el que lo envió, fue Dios mismo. Una de las grandes características de los hombres que Dios va a usar es la profunda convicción que ellos tienen en su interior de que lo que están haciendo, lo que están viviendo, no se lo está imponiendo otra persona. Nosotros no debemos forzar nada en nadie, sino debemos
procurar para que la vida del Espíritu y el llamado de Dios se sienta primero interiormente en la persona. Hay casos donde uno ve a la hermana con el esposo. Oye, pero habla, enseña, hagas esto, como si la responsabilidad fuera de la persona, y el hombre se sienta despresionado, pero yo no tengo gracia para hablar, yo no tengo esto. ¿Por qué? Porque no tiene el llamado. Y no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos evangelistas, ¿sí? Hay personas a las que el Señor les ha dado el don de la predicación, hay otras que les ha dado el don del servicio, hay otras que les ha dado el don, bueno, como Dios quiere repartir. Pero este hombre se vio que aunque nadie lo tuvo en cuenta, al que llegó a Jerusalén, dijeron, hermano, es mejor que se vaya para Tarso. No lo tuvieron en cuenta. Pero allá solo el mismo Señor le comenzó a dar revelación, palabra, lo comenzó a encender interiormente, ¿sí? Ese es un testimonio precioso. Después lo que Dios ha hecho en la vida de un hombre, la iglesia lo ve y lo reconoce. Pero el llamado es de Dios. Si Dios me llamó, yo tengo que escuchar la voz de Dios diciéndome, te llamé. Necesito que te prepares, necesito que te dediques a la palabra, necesito que te entregues a la oración. ¿Por qué? Porque yo te he llamado. Si Él me ha llamado, le va a mostrar a otras personas que tengo un llamado. ¿Sí? La iglesia, hermanos. Hay muchas personas que naturalmente, con un deseo natural, quieren servir, pero el tiempo va a mostrar si su llamado es de Dios o es de los hombres. En Pablo, mire el tiempo de hoy, estamos casi 2000 años después y vamos a sentarnos a escuchar su enseñanza. O sea, su palabra provino de Dios, Dios la sostuvo, Dios la bendijo y ha hecho que esa palabra fructifique y sea de edificación a través de la historia de la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Gálatas 1, verso 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mira la condición que él pone a sus palabras. Hermanos, lo que yo les enseñé, no lo recibí, no es algo mío, no lo aprendí aquí, no lo aprendí, sino lo recibí de parte de Dios. O sea, cuando nosotros vamos a leer Romanos, nosotros decimos, ¿es la epístola de Pablo o es la epístola de Dios? Es la epístola de Dios, pero también es la epístola de Pablo. Dios le inspiró, pero usó al vaso. Pero ciertamente tiene el sello divino, inspiración, autoridad, inerrancia. Tú no le puedes quitar, tú no le puedes añadir, tú tienes que quitarte los zapatos porque estás pisando tierra santa. Es la palabra de Dios. Aceptarla tal como Dios la dijo, obedecerla tal como Dios la dijo, creer y alimentarte tal como Dios la dio. Es una epístola preciosa, hermano, llena de verdades. Una epístola que fue el fundamento de la reforma, ¿sí? Cuando tú escuchas hablar a los reformadores, a Lutero, a Calvino, a John Knox, todos iban a Romanos, todos iban a Gálatas, porque ese es el centro de nuestra fe. Y eso que Pablo enseñaba no lo recibió de hombre. Esto no quiere decir que la revelación de Pablo era una revelación nueva. Era fundamentada en las Escrituras, porque Romanos 1 dice el evangelio que Dios había prometido acerca de su Hijo, los cuales lo había prometido por los profetas y por la ley. O sea que no era un invento de Pablo ni una nueva revelación. Cuando Pablo dice que la recibió de Dios, quiere decir que cuando él fue a las Escrituras, Dios le abrió los ojos y le dio entendimiento de que todo lo que hizo su Hijo Jesucristo, Dios ya lo había preparado desde los profetas y la ley. No es algo nuevo, sino era la comprensión clara y verdadera del mensaje que Dios había prometido acerca de su Hijo desde los tiempos antiguos por los padres y los profetas. ¿Sí lo entendimos? Porque a veces hablamos de que es algo nuevo, algo de Dios en nuestros tiempos, entonces se para, bueno, el falso maestro, Dios me dio una revelación, Dios me dio una visión, pero nada de eso está en las Escrituras. Pablo no hizo eso. Es más, Pablo cuando dice más adelante, mira ahí en el 15, que por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo veía su niñez y como niño judío, como niño instruido de una manera religiosa, de una manera
por los fariseos, Pablo, seguramente la exigencia que él tuvo en cuanto a las escrituras fue grande. Dice que un niño que es criado desde niño por el grupo de los fariseos, el grupo religioso, y que es llamado a ser rabino, o sea que estaba bajo los pies de un rabino y que en algún momento iba a ser rabino, por lo menos a la edad de 15, 20 años ya se sabía por lo menos el Pentateuco de memoria. Los 5 primeros libros de la ley de memoria, por lo menos, hermano. Entonces Pablo vio que Dios le permitió tener tanto contacto con las escrituras porque él iba a revelar a su hijo, pero no fueran las escrituras, sino basado en las escrituras. Eso es lo precioso de Romanos, que todo el libro de Romanos se encuentra a través de todo el Antiguo Testamento. No es una contradicción, no, Pablo no vino a anular el Antiguo Testamento, sino que vino a mostrarnos por gracia, por revelación de Dios, que todo lo que Dios había hecho en su hijo ya estaba escrito. Revelar a su hijo en mí con un propósito fijo, dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Ese era el llamado de Pablo, apartado desde el vientre. Cuando el Señor llamó a Pablo y habló con Ananías, el discípulo de Damasco, el Señor le dice al discípulo, el Señor le dijo, ve y háblale y ora por Pablo, porque él no quería, y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Más adelante, cuando Pablo está en la iglesia de Antioquía, dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Que era lo que estábamos diciendo. Cuando el Señor llama a una persona, Él le va a dar testimonio a los hermanos de que Él tiene un llamado, ¿sí? Y en el caso de Pablo todavía mucho más. Vamos a ver ahorita las evidencias del ministerio de Pablo aún en sus tiempos. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 8, Pablo habla de su llamamiento al apostolado. 1 Corintios capítulo 15, verso 8 hasta el 10. Está hablando de los 12 y de cómo el Señor se le reveló después de su resurrección a Santiago y de últimas a él, porque si se acuerdan que una de las características para que ellos pudieran participar del apostolado, cuando Judas cayó, dijo que tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo, y esa es una de las características que tuvo la iglesia primitiva al escoger los escritos del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento inspirados tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. Y preciosamente Dios se le apareció, Cristo se le apareció en el camino a Pablo resucitado. Y dice 15:8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Eso es lo que dice la palabra, que el que se humilla, el Señor lo engrandece, que se hace pequeño, Él lo exalta. Que no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, a Pablo no le interesaba el nombre, no le interesaba el título, lo que estaba interesado era en ser fiel a la responsabilidad que el Señor le había dado. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces todos somos llamados, todos se nos ha dado la gracia, pero curiosamente la gracia en Pablo no fue en vano. Pablo recibió el mismo espíritu que nosotros, Pablo recibió la misma fe que nosotros, Pablo fue bautizado con el mismo bautismo de nosotros, pero Pablo lo que recibió no lo menospreció. Pablo lo que lo recibió, trabajó y se esforzó para que la gracia que él había recibido, para que la mina que él había recibido, pusiera fruto para la gloria de Dios. Miren, hermanos, Dios no hace excepción de personas. Dios no escoge a uno y lo engrandece y escoge a otro y lo deja más abajo. Siempre va a tener que influenciar la obra y la vida de una persona, la responsabilidad con la que él recibe la gracia. El oído con el que él recibe la palabra, el corazón con que él atiende al testimonio de Dios. Eso va a ser la diferencia. Y Pablo dice,
que su gracia conmigo no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, se esforzó para que la gracia trabajara y produciera. Y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí ve la gracia y la responsabilidad. Más adelante Pablo, en 2 Corintios 12:12 se lo leo, dice que con todo, o sea, Pablo cuando habla su apostolado dice, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, el Señor mostró, no solo por la predicación, sino por una expresión aún sobrenatural del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Pablo, de que Dios lo había llamado. O sea, hay una evidencia clara. Como cuando ustedes conocen la vez que se reveló Coré y todo su séquito. Pues, ¿quién es Aarón? ¿Quién es Moisés? Entonces Dios dice, voy a hacer una cosa, tráigame 12 varas secas, así somos todos, cada uno de nosotros, lo vamos a poner una noche delante del arca, la vara que florezca, esa es la que yo he escogido. ¿Qué es eso? El testimonio de Dios no se ve no solo por nuestras palabras, sino por la vida de resurrección y el fruto que da nuestra vida. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, sino realmente esperamos que esa vida se vea y se manifieste el fruto de Cristo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de cielos. Y Pablo decía, miren, yo tengo las señales que evidencian, que muestran, que dan testimonio de que el llamado que yo tengo proviene de Dios. Y ustedes lo han visto. Eso le está diciendo a la iglesia, a los corintios. La otra palabra que leíamos en Romanos 1:1 es apartado para el evangelio. ¿Sí? Entonces vamos a leer Romanos 1, verso 15. No se me duerman porque hasta ahora estamos comenzando. Vamos rápido así. Pero hasta ahora vamos a comenzar. Dice Romanos 1:15. Así que, recuerden que vamos a ver apartado para el evangelio. O sea, escogido y apartado exclusivamente con una función. En cuanto a mí, pronto, o sea, dispuesto, atento, estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Me parece impresionante esta frase, hermano. ¿Tú crees que el evangelio para quién es? Para el mundo que está perdido, ¿cierto? Pero Pablo veía una iglesia en Roma, una iglesia que necesitaba conocer el evangelio, una iglesia que necesitaba fundamentarse en el evangelio, una iglesia que necesitaba poner su mirada en el centro del evangelio de Dios. ¿Cuántos cristianos tú los ves por la calle que van a evangelizar a una persona y cuando hablan del evangelio ni siquiera conocen el evangelio? ¿Cuántas? Aquí una vez me encontré un hermano y me dijo, ¿qué estabas haciendo? Le dije, y me dijo, no, estaba hablando con una persona y la evangelicé y recibió al Señor. Entonces le dije, sí, ¿cómo fue? Entonces me dijo, no, pues mira, le dije que Dios tenía un propósito precioso para ella y que si ella abría su corazón, Dios iba a entrar y iba a hacer algo precioso. Que lo único que tenía que hacer era repetir una oración. Y le dije, ¿qué hizo? Y repitió la oración. Me dijo, sí, la repitió. Ahora es un hijo de Dios. Y le dije, eso no es el evangelio de Dios. Tú en ninguna parte encuentras que Dios mande a una persona que abra su corazón. Tú en ninguna parte encuentras que Dios manda que una persona repita una oración. Lo primero que Dios manda es que se arrepienta. Demostraste la justicia de Dios, el juicio del pecado, la condición caída, la necesidad de Cristo y la cruz, la necesidad de confesar sus pecados, recibir el Espíritu Santo. Eso es el evangelio de Dios. Nosotros nos han vendido un evangelio en Estados Unidos apóstata, liviano, superficial, donde los cristianos ya parecen el Papa, que cuando un niño lo bautizan ya es hijo de Dios. Ahora si una persona repite una oración ya es hijo de Dios, así no haya escuchado las mínimas verdades que Dios tiene en su palabra. Reducimos el evangelio a 2 palabras y repetir una oración, cuando eso no está en las escrituras. Pero la mayoría de cristianos no conocen el evangelio de Dios. Y uno dice, vamos a estudiar un libro como estos,
Y muchos en su corazón de una vez se hacen a un lado como si ya lo conocieran. Y el pecado de nuestra generación es la falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento del Evangelio, no hay poder de Dios, no hay salvación a las personas, y a muchos les decimos ya eres salvo y se va a ir al infierno sin haber conocido la verdad de Cristo. Y me dijo ese hermano, pero ya es un hijo de Dios. Y siguió el otro viviendo como el anticristo. ¿Por qué? Porque no escuchó el Evangelio que tiene poder para salvar. Esto es un asunto muy serio, hermano. Yo les decía, quitémonos los zapatos porque vamos a entrar a tierra santa. Es la misma palabra de Dios revelada. El que no conoce el Evangelio de Dios no conoce a Cristo. No conoce la fe cristiana. Y es entregado porque muchas iglesias en los tiempos primitivos, aún escuchando el Evangelio de Pablo mismo, no fueron sinceros ni fieles a la revelación que el Señor les había dado, y la serpiente se metió y los extravió. Por eso hay obras, por eso hay sectas, por eso hay falsas doctrinas, porque aquellos cristianos que deberían perseverar en el Evangelio hoy están siguiendo fábulas, chistes, espectáculos, lugares grandes, multitudes, pero no están siguiendo el Evangelio de Cristo. Por eso la carga que el Señor nos pone, volver a lo esencial, a lo principal, el fundamento. Efesios capítulo 3, verso 8. Muchos pastores asumen que cuando las personas llegan a su congregación ya conocen el Evangelio, pero es necesario que la iglesia conozca el Evangelio. Es necesario que la iglesia tenga celo por el Evangelio, que ame la verdad del Evangelio, que predique el Evangelio. Dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mira, hermanos, si usted es el más pequeño, si usted es el más indigno, si usted es el más insuficiente, para Dios no hay problema. Dios fue el que le dio la lengua al hombre. Dios es el que hace hablar al mudo, hace oír al sordo. Dios es el que hace la obra. Solo necesita hombres que le conozcan, que estén dispuestos a amarle, a servirle, a pagar el precio por él. A esos el Señor los usa. Me fue dada esta gracia, o sea, fue por gracia, de anunciar entre los gentiles. O sea, eso fue algo que le dio Dios a Pablo. ¿Por qué lo estamos realzando? Porque vamos a estudiar lo que Dios le dio a Pablo. Miren, hermanos, Pablo llega a Corintios en su tercer viaje. Tiene la experiencia de 3 viajes misioneros. Tiene la experiencia de haber predicado el Evangelio, de haber levantado iglesias, de haber visto el poder del Evangelio. Pablo dedica 3 meses en su estadía de Corintios para escribir de una manera detallada lo que es el Evangelio de Dios. Qué herencia, qué libro, ¿no?, para estudiar. A mí eso el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Romanos capítulo 15, verso 15, al final del libro que vamos a estudiar, dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, o sea, sirviendo, trayendo el Evangelio de Dios para que los gentiles, o sea, el Evangelio tiene el poder de transformar la vida de una persona y llevarla a ser ofrenda agradable. Les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hoy, como nosotros no tenemos el Evangelio, entonces necesitamos psicólogos cristianos, consejería cristiana, películas cristianas, tantas cosas, pero Pablo dice que el Señor le dio la gracia de ministrar el Evangelio, y el Evangelio tiene el poder de convertir a una persona en una ofrenda agradable a Dios. El Evangelio no solo salva, transforma, madura, afirma, sostiene y lleva a la persona a disfrutar del gran don inefable que es Jesucristo.
Si la persona conoce el Evangelio, conoce el don de Dios, porque eso es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios para el hombre, el regalo de Dios para el hombre. Y cuando el hombre se llena de ese regalo de Cristo, eso que Él tiene en su interior lo puede transformar. Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Estas son las señales que Dios había hecho. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, mira cómo este hombre habla, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Qué obra la de este hombre, la cual el Señor bendijo, sostuvo hasta el día de hoy, hermanos. Dice, otro pasaje, Pablo decía algo así, dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, Pablo, ¿qué? Totalmente apartado para el Evangelio. Y si Pablo no lo hablaba, bueno, esa era su responsabilidad, ese era su llamado que él esperaba. Conocemos casos de hermanos que el Señor los ha llamado al ministerio y ellos han rehusado el ministerio y se han metido en problemas con Dios serios. Gálatas 1, verso 8 y verso 9. Pablo no solo predicó el Evangelio, no solo anunció el Evangelio, no solo llenó el imperio romano el Evangelio, provincias completas del Evangelio, sino Pablo era un defensor del Evangelio. Todo aquel que predica el Evangelio, que dice que sigue el Evangelio, si no lo defiende ardientemente, su predicación no ha penetrado en lo profundo de su corazón. O sea, cuando tú sabes que algo pesa en el corazón de una persona, cuando está dispuesto a defenderlo. Si tú dejas que el Evangelio de Cristo sea manchado, si tú dejas que el error sea manchado, que el Evangelio de Cristo sea pisoteado, su sangre, su cruz, su muerte, su resurrección, y no lo defiendes, es porque tal vez no lo conoces. Los hombres que han sido más celosos con el Evangelio son los que lo han predicado más puramente a través de la historia de la iglesia. Entonces no existe tal posición de que tú prediques el Evangelio y tengas una posición suave y relajada contra el error. Tú tienes una posición suave y relajada con el error, tienes una posición suave y relajada con la verdad. Y eso es terrible para el testimonio de la iglesia. Gálatas 1, verso 8 dice: mas si aún nosotros, mira cómo Pablo habla de este asunto, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mira cómo dice Pablo: si alguien viene a hablarle otro evangelio, aun si yo vengo a hablarles otra cosa, yo estoy bajo maldición, porque el evangelio no puede ser cambiado, no puede ser mudado. El evangelio de Dios ya fue anunciado. Miren, hermanos, el evangelio de Dios no solo fue predicado por Cristo, por Juan el Bautista, por los 12, por Pablo y su equipo. El evangelio quedó escrito. No necesita aumentarle, no necesita disminuirle. Es un libro escrito por delante y por detrás. No le cabe ni una sola palabra más. El Evangelio de Dios ya ha sido dado a los hombres. Nuestra responsabilidad es conocerlo, vivirlo, experimentarlo, predicarlo y defenderlo. ¿De quiénes? De todos aquellos que traigan algo diferente. ¿Sí? Pero ¿cómo se va a predicar el error si no se conoce la verdad? Necesitamos perseverar. Por eso vamos a dedicarle tiempo a estas cosas. Como antes he dicho, también ahora lo repito:
Mira, esto era algo que Pablo repetía a los hermanos. Si alguno os predica diferente evangelio, el que os habéis recibido sea anatema. Pablo era una persona muy seria con el evangelio. Hermanos, ya se los he dicho, se los repito. Si viene alguien a predicarles otro evangelio, el tal está bajo maldición. Pero los cristianos dicen, no, pero esos testigos de Jehová son buenos cristianos. Son disciplinados, van casa por casa, son buenos cristianos. Buenos cristianos que están predicando otro evangelio. Los mormones son buenos cristianos, ¿no? ¿Qué están predicando? Entonces nosotros debemos conocer el evangelio para examinar si lo que tenemos alrededor realmente es un testimonio verdadero de lo que se enseñaba en los tiempos apostólicos o es algo de los hombres. Dice Gálatas 2, 4 y 5. Pablo ya ha contado el testimonio. Mira que Pablo era tan serio con el evangelio que un día reprendió públicamente a Pedro y lo exhortó porque era él usa una palabra, algo reprochable. Que Pedro, habiendo predicado el evangelio a los gentiles, conociendo el evangelio, quisiera vivir como judío. ¿Sí? Hoy en día tenemos un cristianismo que está volviendo al mesianismo y se pone la kipá y comienzan a guardar el sábado, o sectas pseudo-cristianas como los adventistas del séptimo día que le añaden a la fe el guardar el sábado, el comer cierto tipo de comida, o el catolicismo romano que cree en Cristo pero agrega los sacramentos, la oración a los santos, la veneración a María, la veneración a lugares, indulgencias, ¿sí? Son otros evangelios. Y dice, mira lo que dice Pablo, ya no de lo de Pedro porque lo de Pedro lo estudiamos el miércoles, los que estuvimos, pero ahora Pedro dice que cuando él fue a Jerusalén, aunque iba con Tito, que era un gentil, con Tito, Timoteo está diciendo, dice que no accedió a que lo impusieran la ley. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales, mira lo que dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos. O sea, Pablo no se sometió a algo que fuera diferente al evangelio. ¿Por qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, Pablo no solo predicó el evangelio, lo guardó y quiso que eso se conservara puro a los hermanos, ¿sí? Pablo fue un hombre que entregó su vida por el evangelio. No solo lo anunció, no solo lo defendió, lo llevó hasta la muerte. Miren, hermanos, que escuchaba una estadística que nosotros vivimos una generación en la cual los hombres no están dispuestos a morir por nada. Y así es el cristianismo de hoy, es pura superficialidad, puro algo externo, pero cuando tú examinas cuántos están dispuestos a morir, entregados por esa causa, se parece al hombre del mundo. Nadie está dispuesto a morir por esa causa, nadie está dispuesto a defenderla, a vivirla, pero el Señor haga una obra de gracia y pueda levantar hombres como este Pablo, que amaban el evangelio. Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 2:8. Y dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido, mira el corazón de este Pablo, entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, Pablo no solo está dispuesto a entregar el evangelio, sino su propia vida. Estos días me contaba un hermano que estuvo en una conferencia de la Sociedad Trinitaria Bíblica en Venezuela. Los hermanos pusieron a comparar varias Biblias y siempre la versión Reina Valera la han querido como quitar y poner nuevas versiones y sacan, pero decía uno de los expositores, lo que hace la versión Reina Valera tan diferente a las otras Biblias, más que su traducción, aunque es una muy buena traducción, esa Biblia fue sellada con la vida de los dos hombres que la tradujeron. Uno la tradujo, otro la corrigió. Se entregaron, fueron perseguidos, fueron, casi hasta la muerte por esa versión. Eso hace esa Biblia
que esa Biblia tenga la bendición de Dios. Y así lleguen otras, siempre el pueblo cristiano vuelve a la Reina Valera del 60. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de aquellos hombres que entregaron su vida por esa causa. Así fue el ministerio de Pablo, no solo eran palabras, hermano. Hay cristianos que son solo palabras. Esto era una vida comprometida al asunto. Y Pablo le dice a Timoteo eso, hermano. Le dice: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nosotros en nuestra generación decir eso es: participa de las aflicciones por el Evangelio. A Martín Lutero lo persiguieron a matarlo. ¿Saben por qué, hermano? Porque decía lo que decía Romanos: la salvación es por fe y por gracia, no por obras. Esa frase le costó persecuciones de un calibre terrible, ¿no? Pues terminamos. Vamos a hablar ahora de los testigos del ministerio y la autoridad de Pablo. No solo fue lo que Pablo enseñó, no solo fue lo que Pablo escribió en su generación, así como a través de la historia se da un testimonio verdadero de que este hombre fue un apóstol de Dios con autoridad divina, con inspiración divina, con un ministerio útil y de beneficio para la iglesia. Entonces vamos a ver el testimonio primero de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Pues los 12, los que andaron con el Señor. A ver qué dijeron ellos del ministerio de Pablo. Ahí en Gálatas 2:6, Pablo cuenta una visita que tuvo a Jerusalén, que casi la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que fue la misma ocasión cuando hubo el concilio de Hechos 15. ¿Sí se acuerdan de ese concilio? Que había unos judíos que querían judaizar a los gentiles y Pablo se metió en problemas con ellos. Discutió con ellos y terminaron decidiendo ir a Jerusalén. Se reunieron los apóstoles, ahí te lo vamos a leer. Se reunieron los ancianos de Jerusalén y discutieron el asunto. Y dice en el verso 6: pero los que tenían reputación de ser algo, o sea, los apóstoles, los instituidos por Cristo, aquellos que tenían el testimonio directamente de Cristo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. O sea, si eran pescadores, si eran recolectores, si eran lo que fuera. Si Tomás fue incrédulo en algún momento, eso ya no le interesaba a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo también tenía su historia, pero cuando venimos a Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Qué palabras, ¿no? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. No es que el evangelio sea diferente, hermano, sino que en cuanto al ministerio, Pablo había sido enviado a los gentiles, Pedro a los judíos. Pero el evangelio para los gentiles y los judíos es mismo, Cristo, ¿sí? Agradó Dios salvar a los creyentes por la fe, sean judíos o sean gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y ahora vamos a ver el reconocimiento de los 2 y las columnas en Jerusalén del ministerio de Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo que es Santiago, el hermano en la carne del Señor Jesús, aquel que se le apareció el Señor resucitado y que después de convertirse de la resurrección del Señor llegó a ser una de las columnas de Jerusalén. Jacobo el justo. Aún tenemos la historia de Flavio Josefo, que es un historiador judío, que nos habla de la influencia de la iglesia primitiva en Jerusalén de este hombre. Un hombre que aún los fariseos y los sacerdotes de su época lo consideraban un hombre justo delante de Dios, con un testimonio íntegro. Ni siquiera los de afuera lo podían acusar. Y este hombre, cuando escucha a Pablo y ve lo que Dios está haciendo con Pablo, le dice: Pablo, lo que tú estás predicando es el mismo evangelio, es la palabra de Dios. O sea, porque ciertamente Pablo no viene a hablar algo nuevo, ¿sí? Lo que vamos a leer en Romanos no contradice ni Santiago, porque este que le dio la mano fue el que escribió Santiago. Porque se dicen que no, que Romanos contradice lo que Santiago dice. En ningún momento.
Estos dos hombres se dieron la mano, estamos predicando el mismo Señor, el mismo Evangelio. ¿Sí? Y dice, no solo Jacobo, sino ¿quién? Cefas, que es Pedro. Y Juan, miren, los dos, tal vez los dos insignias entre los 12 fueron estos dos. Escritores de libros del Nuevo Testamento. Juan escribió el Evangelio, Juan escribió 3 epístolas, el Apocalipsis, Pedro 2 epístolas y dictó el Evangelio de Marcos. ¿Predicaban qué? El mismo Evangelio, ¿sí? Compartían la misma fe. A veces nosotros debemos sentarnos con un hermano y decirle, ¿eres creyente? Sí, ¿y eso cómo? No, pues se me estaba pasando una crisis y el Señor vino y me habló, sí, pero ¿en qué crees? ¿Quién te ha predicado el Evangelio? ¿Qué es lo que tú crees? ¿A qué Jesús sigues? Sí, porque a veces no todo el que dice que es cristiano, hermano, es cristiano. Tú puedes tener una experiencia hasta emocional y no nacer de nuevo. Tú puedes tener una experiencia emocional y terminar. Un día me encontré un amigo y me dije, uy, ¿tú también eres cristiano? Y me abrazó y le dije, sí, ¿a dónde vas? Me dijo, no, yo voy por un lugar a la Calera y son unos cristianos y fumamos yagé. Cristianos fumando yagé. El cristianismo es eso, ¿no? Hoy en día tenemos, hermano, una cantidad de cosas con el título de cristiano que no es cristiano. Lo único que hace diferencia entre lo verdadero y lo santo es la palabra de Dios. Dice, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, porque Pablo no andaba solo, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No era que ellos los estaban encomendando, simplemente estaban reconociendo la gracia que habían recibido de parte de Dios. Hechos capítulo 15, verso 25 al 27. Es el caso del concilio en Jerusalén. Se reúne la iglesia, ancianos, apóstoles y discuten el asunto de los gentiles y si era un problema entre Pablo y los judaizantes o era algo que atenuaba directamente con la fe de la iglesia. Y dicen, después de concluir en el asunto, habla Pedro, después habla Jacobo, Santiago, después habla Pablo y Bernabé y cuentan cosas que el Señor había hecho con ellos. Y después, al tomar una decisión en el concilio, escriben una carta para enviar a la iglesia a los gentiles. Entonces en el 15, verso 25, vamos a leer lo que dice la carta. Para ver el reconocimiento de la iglesia primitiva, principalmente el testimonio de Jerusalén, de los 12 y de los ancianos de Jerusalén acerca del ministerio y la vida de Pablo. A nosotros, ¿qué nos interesa lo que dicen los críticos de Pablo? Pero sí nos debe interesar qué decían los apóstoles de Pablo, ¿sí? ¿Qué decía la iglesia primitiva de Pablo? Porque el escéptico eso va a discutirlo todo. Pero nos interesa ver qué decían aquellos que caminaron con Cristo, que estuvieron con Cristo y fueron testigos de la resurrección. Y dice, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. Y antes dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Qué cosa, ¿no? Algo con el sello de Dios. Elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea, no los habían dado solo la mano, sino los reconocían como amados. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Que era lo mismo que el evangelio que Pablo predicaba, era un evangelio sano, santo, que no contradecía las enseñanzas ni el testimonio de los apóstoles y la iglesia en Jerusalén. Segunda de Pedro 3, versos 15 y 16. Estos pasajes son buenos conocerlos porque yo hasta vi una película de Hechos de los Apóstoles donde mostraban a Pedro mirando así raro a Pablo y llevando como un conflicto entre ellos, como poniendo esa cizaña de que entre Pedro y Pablo había un conflicto. Miren, hermanos, Pablo reprendió públicamente a Pedro. Y no podría decir Pedro se escandalizó, no, Pedro reconoció que estaba actuando en contra del evangelio. Y más adelante en una de sus epístolas reconocen la gracia y la sabiduría de Pablo y pone las epístolas de Pablo en el mismo lugar del Antiguo Testamento.
Eso es un testimonio precioso. Dice, de 2 de Pedro 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ¿sí?, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahí está Romanos, está Gálatas, bueno, todas las epístolas. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos inconstantes tuercen. ¿Saben qué es indocto? Alguien que no conoce. ¿Saben quién es inconstante? Alguien que no persevera. Por eso esos tiempos son tan importantes, hermano. Los tiempos con la palabra en la vida privada y en la vida de iglesia son necesarios. Mira, ahí Pedro pone en la misma balanza el Antiguo Testamento a las epístolas de Pablo, como también las otras escrituras, para su perdición. O sea, no solo todo eso lo de Pablo, sino el Antiguo Testamento. No lo siguen, no entendieron. No solo tenemos el testimonio de los apóstoles, sino tenemos el testimonio de las personas que caminaron cerca con Pablo. Aquellos hombres que estuvieron con él, que andaron con él, que predicaron con él. Ahí en 1 Timoteo, Pablo le dice, en 2 Timoteo, mira las palabras de Pablo a Timoteo. 2 Timoteo, verso 1 al 2. Tú, pues, hijo mío, ¿quién conoce a una persona sino el que vive con él, el hijo? El que lo ve, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mira qué cosa preciosa, hermano. 2 Timoteo 2:1. Lo que Pablo había enseñado, no lo había enseñado en lo oculto. ¿Saben por qué Pablo dice eso? Porque después de los tiempos de Pablo, uno de los grandes peligros fue el gnosticismo, ¿sí? Doctrinas secretas de sabiduría que van a llevar a las personas al estado de la divinidad, nueva era, todas esas cosas. Pero el evangelio que Pablo predicaba nunca lo predicó en lo oculto. El Señor dijo, subid a la azotea y anunciarlo. O sea, Pablo tenía testigos de lo que él enseñaba. Y uno de los más grandes testigos, ¿quién era? Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, mira lo que dice Pablo. Lo que yo he enseñado encarga a otros que enseñen lo mismo. Es nuestra responsabilidad enseñar lo que Pablo enseñó, porque el evangelio que Pablo enseñó es el evangelio de Dios, dado por Dios mismo. No podemos salirnos de lo que Dios ya reveló, inspiró. Más adelante en el 3:10 le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Mira esa palabra, hermano, esa palabra. Hoy para los cristianos a veces se puede hablar de muchas cosas, pero hablar de doctrina, yo doctrina no necesito. A veces yo me acuerdo una vez que le dijeron hermano, pero yo soy joven, yo no necesito doctrina. Hábleme de asuntos de jóvenes. Dijo, hermano, no hay nada más necesario para los jóvenes que la doctrina, porque la vida y la relación con Cristo está en relación a la palabra. Si tú no tienes comunión con la palabra, tú no tienes comunión con Dios, tú no amas a Dios, tú estás lejos de Dios, seguramente en tu prudencia y tu naturalidad estás siguiéndote a ti mismo. Pero Pablo decía, tú has seguido mi doctrina, conducta, o sea, no solo lo que él enseñaba, sino como él vivía, propósito. O sea, Timoteo, tú has visto que yo no ando, ay, para donde me lleve, ¿qué vamos a hacer, Pablo? No, pues lo que sea. Pues yo tenía un objetivo claro, yo tenía una meta. Seguir a Cristo, anunciar a Cristo, vivir para Cristo, morir por Cristo. Tenía un propósito de vida. No era un barco que lo llevaban los vientos. Pablo tenía un objetivo y vivía para eso. Fe.
sea, era firme, creía, se sostenía como viendo al invisible. Longanimidad, o sea, la capacidad de esperar por largo tiempo. Amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Timoteo, tú has visto mi testimonio, tú no estás siguiendo algo raro, tú has visto con tus ojos, ¿sí? Tenemos testigos externos, tenemos testigos cercanos del ministerio, de la obra de Pablo. Ahí más adelante, en 2 Timoteo 4:11, dice Pablo, y Pablo mismo nos nombra hombres que estuvieron con él, y esos hombres después dan testimonio de él. Mira lo que dice ahí 2 Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Y mira que Lucas no solo caminó con Pablo, sino que Lucas escribió todo lo que el Señor hizo con Pablo, ¿no? El Evangelio de Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de Lucas, Lucas comienza a hablar la iglesia, Pedro y Juan, Pedro, Juan, los 7, algo de Esteban, algo de Esteban y se me cruzó el nombre del otro diácono, Felipe, y después entra un muchacho, Saulo de Tarso, perseguidor, y ahí en adelante todo el Hechos termina con el ministerio de Pablo. Si Lucas hubiera visto algo contrario a Pablo, Lucas no hubiera dado testimonio de Pablo en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Testimonios externos, testimonios de hombres que estuvieron con él. Toma a Marcos y tráele conmigo. Marcos, que fue el que ocasionó ese tremendo problema entre Pablo y Bernabé, pero también fue el testigo del ministerio de Pablo y la fidelidad, porque me es útil para el ministerio. O sea que hay jóvenes que causan unas, pero el Señor puede hacer una obra para que esos que causan unas se vuelvan instrumentos preciosos para el ministerio, ¿no? Ahora vamos a terminar con este pasaje, Hechos 20. Es largo, pero vale la pena leer. Bueno, y tal vez leemos otro más. Dos más. Los pasajes son tan preciosos que quisiera resumirlos, pero no vale la pena menospreciar lo que el Señor dice acá. Hechos 20:17. No solo tenemos el testimonio apostólico de los obreros que caminaban con Pablo, sino también tenemos las iglesias y los ancianos en los cuales Pablo trabajó, ¿sí? Hechos 20:17, Pablo dice que envió a llamar a los ancianos de Éfeso. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, ellos eran testigos. Sí, qué bueno es que uno puede decir, los hermanos saben qué he hecho. Ustedes son testigos. Si hay alguien, como el mismo Señor Jesús un día dijo, bueno, si alguien me redarguye, ¿quién me redarguye de pecado? Sí, o sea, nadie tenía algo que hablar en contra del Señor Jesús. El Señor puede hacer esa obra en nosotros, que nosotros podamos decir esas palabras que Pablo va a decir acá. Les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el 22 dice, ahora he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Mira esto, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. O sea, no me importa si voy a Jerusalén a morir, yo quiero acabar bien el Evangelio, el ministerio que recibí de parte del Señor. Realmente Pablo es un hombre confiable, un hombre que hay que leerlo, que hay que meditar en lo que enseñó. Su vida es un ejemplo
del Evangelio. Su vida es un ejemplo en todos los aspectos, hermano, ¿no? Señor, haga, yo me sentía constreñido a ver las palabras de Pablo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Yo estoy limpio, lo que yo tenía que hacer lo hice. En el 31 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día, o sea, aquí son solo los sábados, pero Pablo era de noche y de día. Dice una vez que Pablo disertaba largamente, o sea, le dieron como las 12 de la noche, y por allá un joven se durmió y se cayó y se mató, hermano. O sea que aquí hasta están protegidos, no les va a pasar nada. Se van a caer. En estos días me conté un hermano que me contó que habían comenzado una reunión por la mañana y habían durado en la enseñanza 17 horas. Les había dado la madrugada. Pero los hermanos me cansaron porque había hambre y sed de la palabra. 17 horas. Pablo era de los que se alargaba. Tú le desechas y era. A veces es necesario pasar esos tiempos delante de la palabra. Nosotros salimos a un mundo contrario, lleno de doctrinas, de errores, de pensamientos contrarios a Dios. Si el creyente no ancla su alma a la palabra, todos los vientos lo va a llevar. No solo las pruebas, las emociones, la naturalidad, la juventud, el trabajo, el estudio, todo lo va a arrastrar. Necesita estar firme en la palabra. El único lugar seguro que Dios nos dio fue las Escrituras. Que construye su vida sobre la roca, aunque vengan vientos, aunque venga lo que venga, no va a caer su vida. Y dice, pero igual acá los dejamos dormir, solo que no ronquen. Dice, ni plata. No, estamos en el anterior, dice. Y ahora. He aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y en el 31 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esa frase, hermano, a veces no es solo enseñar, sino es sufrir por los hermanos, es llevar la necedad de los hermanos, es llevar los problemas de los hermanos, es pagar el precio, es orar por los hermanos. Pablo es un ejemplo de todo esto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo me voy, pero queda mi palabra, que es la palabra de Dios y que es poderosa para sobreedificar. Nosotros tenemos miedo, pero si nosotros ponemos un buen fundamento por la palabra va a hacer lo que nosotros no hacemos. Me acuerdo el testimonio de un misionero, fue por allá, yo no me acuerdo dónde, si fue a la India, y llegó a predicar a una tribu indígena. Así, tuvo que inventarse el lenguaje para poderles predicar. Cuando él comenzó a ver pocos convertidos, los otros misioneros comenzaron a perseguirlos porque él no iba con una misión. Tal fue la persecución que el hombre se tuvo que devolver. Era joven. Como a los 40, 50 años después, llegó un joven a su casa. Le golpeó y le preguntó el nombre. Sí, yo soy el misionero. El hombre se apartó del Señor, se amargó y llevó una vida así terrible porque se escandalizó con la prueba. Cuando el muchacho que llegó a la casa del hombre era hijo de uno de aquellos jóvenes que se había convertido cuando él había predicado. Aquel hombre que se había convertido había evangelizado a otros, y los otros que se habían convertido, los indígenas, se habían vuelto ancianos, componían canciones, y aquel hombre
invirtió todo lo que tenía y mandó a su hijo, que era un indiecito, por allá lejos para que aprendiera a escribir, a leer. El hombre recorrió Europa, Estados Unidos, aprendió griego, hebreo, tradujo la Biblia al lenguaje de ellos, hermanos, y ha escrito libros y traducido la Biblia a más de no sé cuántos idiomas. Es más, la literatura de ese indiecito llega por acá. Hay una versión de las escrituras que es lenguaje sencillo, que se llama No hay un amor tan grande, ¿no lo han visto? Que la escribió ese hombre. El misionero no sabía que la palabra que él sembraba tenía el poder para transformar toda una comunidad y hacer que esa comunidad fuera luz a todo el mundo. Si nosotros predicamos la palabra es poderosa. Amén. Y debemos aprender a tener fe en la palabra que el Señor nos da. Y dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciar. Tan diferente a los apóstoles de hoy, ¿no? Uno los ve. ¿Quién quiere pactar con Dios? ¿Cuánto van a pactar con $1000, 500? No importa si no trae dinero, recibimos anillos, recibimos pura codicia, es una vergüenza. Y los cristianos siguen a esas personas porque no conocen lo que dice la palabra. Te mire el ejemplo de un verdadero apóstol, ¿no? Aún vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, para Pablo no era un impedimento la economía. Si él tenía que trabajar y sustentarse él mismo para servirle al Señor, no había problema. Es lo que le interesaba al Evangelio. Y decía, y mi gloria es predicarlo gratuitamente. O sea, nunca cobró por sus... Escribo la carta a los Efesios, pero va con derechos de autor, o sea que los que quieran reproducirla tienen que mandarme dinero a mí con Timoteo. Qué vergüenza lo que hacen hoy en día con la palabra de Dios. Él la predicó gratuitamente por amor a la iglesia. En todos enseñaba que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Si esto no fuera verdad, no pasaría lo que va a pasar ahora. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Este hombre no solo les había predicado el Evangelio, había cautivado el corazón de estas hermanas. Esto es una imagen preciosa. Es un hombre de Dios. Es un testimonio vivo y real. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. ¿Se alcanzan a aguantar un verso más? Sí, también. Si no, pues También. vamos a hacer. Primera Tesalonicenses 2, 1 al 10. Es el último. Les dije que me faltaba uno, ¿cierto? Este sí es el último. Primera Tesalonicenses 2. No solo la iglesia en Éfeso con sus ancianos, sino ahora vemos el testigo de la iglesia tesalónica, como él le habla. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y cosas, ¿no? Pablo no corría en vano. El Señor nos llevó a Tesalónica y la obra de Tesalónica tuvo un fruto precioso. Pues sabéis, habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Oye, estas palabras en estos tiempos, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Un día estaba yo con mi esposa viendo un video de YouTube y le dije: uy, yo vi una vez en el enlace un profeta, pero era el papá de los lisonjeros. Entonces le dije a mi esposa: eso debe haber algo en YouTube. Entonces puse profeta lisonjero y apareció de primeras así. O sea, no solo yo me había dado cuenta, sino
Y eso ese hombre por donde va, eso tú eres el hombre de Dios, esta es la iglesia que va a transformar esta ciudad. La unción y la gracia de Dios no se ve como se ve en este lugar. Así, terrible. ¿Les digo el nombre? Sí. No me acuerdo. Ah, sí, Alberto Motesi. Montesi. Ese es uno de esos, y a todo el mundo anda repartiéndoles la espada de Salomón. Ustedes lo pueden ver en la página, es todo un teatro, un cristianismo en nuestros días. Y dice, como sabéis, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Este Pablo era, ¿sí? Aunque pudiéramos ser carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo era, dicen que, una vez escuché a un hermano decir que Pablo era el hombre de hierro con un corazón de terciopelo. De hierro contra el error, pero un corazón para los hermanos de terciopelo. Ahí lo dice, ¿no? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Suave, delicado. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Por tanto, os acordáis, hermano, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, no para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también. Si estamos viendo los testigos del ministerio fiel, confiable, Padre, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, vamos a estudiar una de las epístolas de uno de los grandes hombres de la fe, donde las escrituras nos dan un testimonio puro y real de quién era este hombre y del evangelio que predicó este hombre. Así que vamos a entrar a estudiar el evangelio romano hasta donde el Señor nos permita, verso por verso. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por permitirnos estar juntos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Queremos poner en tus manos este estudio, Señor, que sabemos que en vano nosotros edificamos, en vano velamos. Si tú no estás con nosotros, si tú no velas, si tú no edificas, nada podemos hacer. Pero tú le dijiste a Josué que tú estarías con él, que a donde él fuera tú lo ibas a prosperar, Señor. Pero también le dices, cuídate de no apartarte ni a derecha ni a izquierda, y hacer todo conforme a lo que está escrito. Ayúdanos a conformarnos a lo que está escrito. Guárdanos de apartarnos a la derecha, Señor, o apartarnos a la izquierda. Haz de nosotros hombres fieles y verdaderos, que podamos predicar tu evangelio y ser como aquel hombre que tú nos muestras para ejemplo, Señor, que siendo perseguidor tú lo llevaste a ser uno de tus grandes siervos. Obra en nosotros y trabaja para que podamos ser pequeños Pablos, Señor. Amén. Que podamos llevar tu evangelio, Señor, en un mundo y en medio de tu iglesia que lo necesitas. Un evangelio puro y recto, conforme a las escrituras. Amén. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor.